Cuando pensamos en la antigua Grecia, a todos nos vienen a la cabeza la democracia de Atenas, los filósofos, el Partenón. Pero, ¿qué había antes de todo eso? Pues existió otro mundo griego, un mundo de palacios sin murallas, de guerreros de leyenda y de un colapso tan brutal que borró la escritura del mapa durante 500 años. Hoy viajamos a esos orígenes para entender cómo, de esas cenizas, nació la Grecia que todos conocemos. A ver, el nacimiento del mundo griego no fue un Big Bang cultural, ¿eh? Fue más bien un proceso muy lento de construir, de destruir y de volver a empezar. Y para encontrar la primera piedra de todo este edificio, nuestro viaje tiene que empezar en un lugar muy concreto, una isla en mitad del Mediterráneo. Nos vamos a Creta. Y es que en Creta nos encontramos con la primera gran civilización de Europa, los minoicos. Ojo, que no eran griegos todavía, pero su influencia fue absolutamente clave. Su poder no estaba en los ejércitos, no, estaba en sus barcos. Eran lo que se conoce como una talasocracia. ¿Y qué significa esa palabra tan rara? Pues básicamente un imperio del mar. Con su flota, que era potentísima, controlaban todas las rutas comerciales. Intercambiaban su madera, que en Egipto se la quitaban de las manos, por otros productos y exportaban sus vinos, aceites y cerámicas por todo el Mediterráneo. Unos auténticos genios del comercio. El corazón de su cultura eran unos palacios impresionantes, como el de Cnosos, pero no eran palacios como los entendemos hoy, eran como ciudades en miniatura, centros de gobierno, templos, almacenes gigantes, todo en uno. Y lo más alucinante de todo, lo que nos deja con la boca abierta, es que no tenían murallas. Una señal clarísima de que su prioridad era el negocio, no la guerra. Claro, al ver esto uno piensa, qué gente más pacífica, ¿no? Sin murallas, apenas se han encontrado armas, parece la sociedad ideal. Sin embargo, la arqueología a veces te da sorpresas bastante oscuras. En el templo de Animospilia se encontraron los restos de un joven maniatado sobre un altar. Esto plantea la escalofriante posibilidad de que, quizás, practicaran sacrificios humanos. Un lado mucho más siniestro. Y si la cultura minoica ya parece un misterio, esperad a que hablemos de su escritura, porque aquí la cosa se pone seria. El mejor ejemplo es el disco de Festos, un sistema de jeroglíficos único en el mundo, y a día de hoy nadie, absolutamente nadie, tiene ni la más remota idea de qué dice. Es un enigma total. Pero es que no es el único. Desarrollaron un segundo sistema de escritura, el que llamamos lineal A. ¿Y este lo hemos descifrado? Pues tampoco. Lo que sí sabemos es para qué lo usaban, y es casi cómico. El 95% de las tablillas que hemos encontrado son registros de contabilidad, albaranes, inventarios, vamos, burocracia en estado puro. Bueno, pues mientras los minoicos estaban a lo suyo, navegando y haciendo cuentas, en la Grecia continental estaba surgiendo un pueblo radicalmente distinto, los micénicos. Y ellos sí, ellos son los primeros griegos, los protagonistas de las leyendas de Homero, de los héroes y los dioses. Y cuando digo distintos es que eran como la noche y el día. Fijaos, donde los minoicos tenían puertos abiertos, los micénicos levantaban fortalezas inexpugnables. Mientras el lineal A de los minoicos sigue siendo un misterio, el lineal B de los micénicos, que es una adaptación, sí que lo entendemos. ¿Por qué? Porque es una forma muy antigua de griego. Y su gobierno no era de comerciantes, no. Era una aristocracia de guerreros. Sus ciudades, como la famosa Micenas, eran ciudadelas imponentes, defendidas por unas murallas que llamaban ciclópeas. Se decía que los bloques de piedra eran tan gigantescos que solo los cíclopes podían haberlos movido. Toda su sociedad, toda su cultura, giraba en torno a la guerra y a la figura del Guanax, su rey guerrero. Y claro, esta mentalidad guerrera nos lleva directos al conflicto más famoso de la antigüedad, la guerra de Troya. La leyenda nos cuenta una historia preciosa de amor y celos por el rapto de Helena, pero la realidad histórica, si es que la hubo, apunta a algo mucho más práctico. Una guerra por el control de las aduanas y de las rutas comerciales que iban hacia el Mar Negro. Dinero y poder, como casi siempre. La historia que Homero inmortalizó, eso sí, es pura épica. El rapto de Helena, un asedio brutal de 10 años, la famosísima y genial astucia del caballo de Troya y, finalmente, la aniquilación total de la ciudad. Una leyenda que se convirtió, literalmente, en el ADN de la identidad griega. Pero todo este mundo de héroes, de grandes palacios y de batallas épicas estaba a punto de saltar por los aires. Se avecinaba una catástrofe sin precedentes, que no solo iba a destruir a los micénicos, sino a casi todas las grandes civilizaciones del Mediterráneo oriental. Un auténtico apocalipsis. No fue una sola causa, fue la tormenta perfecta.
Por un lado, llegaron invasiones de pueblos del norte, como los dorios, que además ya traían armas de hierro, una tecnología superior. Por otro, unos misteriosos pueblos del mar empezaron a atacar y saquear todas las costas. Y como resultado de todo este caos, el sistema económico entero, las rutas comerciales que lo sostenían todo, se vinieron abajo. Las consecuencias fueron devastadoras. Es difícil imaginar algo así. El conocimiento de la escritura se perdió por completo. Se olvidaron de cómo leer y escribir. Los grandes palacios fueron abandonados, se convirtieron en ruines. La población se desplomó. El arte, la cultura, todo se estancó. Grecia se sumergió en lo que llamamos la Edad Oscura. Pensemos un momento en esa cifra, 500 años. Es más o menos el tiempo que separa el Renacimiento de la era de Internet. Medio milenio de silencio. Un vacío en la historia donde todo se detuvo y la memoria de lo que fueron solo pudo sobrevivir en las canciones y las leyendas que se contaban al calor del fuego. Pero, como suele pasar, de las cenizas siempre acaba resurgiendo algo. Y muy lentamente, de ese silencio y esa oscuridad, empezó a surgir una forma de civilización completamente nueva, la que ahora sí reconocemos como la Grecia clásica. Y la gran innovación, la idea genial que surgió de entre los escombros, fue la polis. Se acabaron los grandes reinos centralizados. En su lugar, empezaron a surgir pequeñas comunidades de ciudadanos que se gobernaban a sí mismas desde una ciudad fortificada. Esta idea, la ciudad-estado, se iba a convertir en el corazón de la nueva Grecia. Hay que recordar que durante esos 500 años de apagón cultural, la escritura había desaparecido. Todos los mitos, la historia de Troya, las leyendas, todo eso sobrevivió de puro milagro, porque se transmitió de generación en generación, de boca en boca. Y entonces se produjo el gran avance, un auténtico punto de inflexión. Los griegos entraron en contacto con los fenicios y adaptaron su alfabeto. Y aquí hicieron algo que lo cambió todo, una aportación genial. Añadieron las vocales. Crearon un sistema de escritura súper eficiente y fácil de aprender. Con esta nueva y poderosa herramienta en sus manos, las historias que habían viajado durante siglos en la memoria de la gente, como la Ilíada y la Odisea, por fin pudieron ponerse por escrito. El mundo heroico de los micénicos se salvó del olvido para siempre, fijado en el papiro. Y así, armados con una forma de organizarse completamente nueva, la polis, y una nueva forma de pensar y compartir el conocimiento, gracias a la escritura, los griegos estaban listos para construir el futuro. Un futuro que nos daría, poco después, la democracia, la filosofía y el teatro. Pero bueno, esa ya es otra historia.